Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 9 de Profetas Mayores. Vamos a continuar con el libro de Jeremías y vamos a estar viendo el capítulo 27 en adelante. Dice acá la señal de los yugos. Jeremías no había podido persuadir al pueblo a someterse al mandato de Dios, con lo que habrían evitado la destrucción del país. Ahora intenta persuadirles a que se sometan a la providencia de Dios, rindiéndose mansamente al rey de Babilonia, la medida más prudente para evitar el asolamiento total de la nación con pestilencia, hambre y espada. Dice que lo que menciona acá inicialmente Jeremías, donde dice no había podido persuadir al pueblo al mandato de Dios. O sea, Jeremías ya lleva 27 capítulos intentando que el pueblo de Dios pueda someterse. Dice que con eso habrían evitado la destrucción del país e intenta persuadirlos a que se sometan a la providencia de Dios. De verdad que Dios es tan bueno y tan amoroso, tan misericordioso, que Él siempre nos va a estar dando oportunidades para que nosotros podamos volver nuestro corazón hacia Él en medio de lo que nosotros hayamos hecho o de lo que nosotros hayamos pensado. Lo único que tenemos que hacer es volver nuestro corazón hacia Él, someternos a Él para que Él pueda actuar y hacer algo en nosotros. Da este consejo en nombre de Dios a los reyes de las naciones vecinas, asegurándoles que no queda otro remedio sino someterse al rey de Babilonia. Al fin y al cabo, el dominio de Babilonia, si ustedes se recuerdan, ya habíamos estado hablando de esto, del cautiverio, se acabaría en 70 años. ¿Se puede imaginar? Eso era, para mí, yo siento que es bastante, casi toda una vida, 70 años. A Nabucodonosor se le llama siervo de Dios, no porque fuera justo, sino porque Dios lo usaría a él y a su ejército para castigar a muchas naciones por sus pecados, entre ellas a Judá. Sin embargo, también Dios destruiría a Babilonia. O sea, Dios iba a usar a Babilonia para someter al pueblo a ese cautiverio, pero al final también Dios iba a destruir a Babilonia, porque fueron usados, ¿verdad?, para hacer crecer al pueblo prácticamente espiritualmente, aunque para algunos eso no sucedió, ¿verdad?, sino que al contrario, creería yo que se alejaron de Dios, decidieron definitivamente no volverse hacia Dios. Luego vemos en el capítulo 28, dice que en el anterior, ¿verdad?, en el 27, Jeremías había acusado a los profetas de profetizar mentiras, al decir que pronto se iba a quebrar el yugo del rey de Babilonia y que los utensilios del santuario volverían a Jerusalén en breve. Eso lo menciona en el versículo 27-16. Pero ahora se enfrenta a Ananías, que también era un falso profeta, y que se opuso al mensaje de juicio de Jeremías y predijo la caída de Babilonia y el regreso de los exiliados como los utensilios que habían sido deportados. Y en señal de esto, quiebra el yugo sobre el cuello de Jeremías. Ananías había engañado al pueblo para que creyeran las mentiras. Como resultado, Jeremías recibió del Señor un mensaje que predecía la muerte de Ananías en 2 meses. ¿Por qué? Porque él estaba profetizando nada más lo que quería escuchar el pueblo. Y anteriormente, en capítulos anteriores, hemos estado viendo que habían profetas de ese tipo, ¿verdad? Y yo creo que no solo anteriormente, ¿verdad?, sino que actualmente también, ¿verdad? Yo creo, de verdad, en los 5 ministerios que Dios dejó establecidos en Efesios 4:11. Y creo yo que si Dios lo estableció, Dios lo usa de diferentes maneras. Pero hay gente, de verdad, en estos tiempos que todavía se aprovecha de esa situación y dice, Dios me habló y me dijo que usted debía entregarme un carro, por ejemplo. Dios me habló, y aunque ustedes no lo crean, algo así como me dijo que usted se tenía que casar conmigo. Dios me habló y me dijo, o sea, tantas cosas de verdad que Dios no ha hablado, pero que la gente usa el nombre de Dios para eso. Profetas mentirosos, y en este caso a Ananías se le iba a dar nada más 2 meses de vida. El versículo 29
Les recuerdo, ¿verdad?, poder ir leyendo los versículos que aquí vamos mencionando para que pueda haber una mayor comprensión acerca de este libro. Dice que es probable que la carta de Jeremías a los exiliados judíos llevados cautivos en el 597 a.C. se haya escrito un año o dos después que llegaron de Babilonia. Él les dio las instrucciones siguientes. Dice, debían llevar una vida normal, edificar casas, casarse, procurar la paz o el bienestar de la ciudad donde Dios los había puesto. Y estas instrucciones de verdad son como tan importantes, de verdad que sí, ojalá que las haya seguido el pueblo, y la que las siguió yo creo que recibió bendición. Dice, no deberían escuchar a los falsos profetas que estaban prediciendo que el exilio sería corto, porque era como, quizá le habían dicho, no, solo un par de días vamos a estar en eso, eran 70 años que iban a estar fuera. Dice, los que permanecieron en Jerusalén sufrirían mucho por su persistencia en rebelarse contra Dios, eso lo vemos del 15 al 19. Morirían 2 falsos profetas debido a que estaban viviendo un adulterio y representando falsamente la palabra de Dios. Como le digo, o sea, los ejemplos o las cosas que vemos que sucedían antes en el pueblo de Israel no están demasiado lejos de lo que nosotros podamos estar viviendo hoy en día. Dice, al terminar los 70 años de cautiverio, el remanente buscaría fervientemente a Dios. Él respondería su intercesión debido a sus planes para ellos. Semaías era un falso profeta que vivía en Babilonia y que le había escrito una carta a Sofonías, que era un sacerdote de Jerusalén, exhortándolo a que encarcelara a Jeremías. Es evidente que las cartas de Jeremías para los exiliados habían enojado a los falsos profetas que estaban en Babilonia. ¿Por qué? Porque decían la verdad. Dios respondió aseverando que ni Semaías ni sus descendientes volverían a Jerusalén, actuando Dios contra los falsos profetas, porque llevan mensajes que no provienen de Dios. Luego nos vamos al capítulo 30, donde dice que Dios promete que los cautivos volverán. Este capítulo y el 31 están llenos de preciosas promesas de retorno de la cautividad, y se le ordena al profeta que lo ponga por escrito. Ha de escribirse una descripción de la consternación en la que se halla el pueblo. Al presente, de ese tiempo de angustia se salvaría un remanente de Israel. Serían librados de sus opresores para que sirvieran a Dios y al Mesías. La persona a quien el pueblo serviría es al Mesías, descendiente de ¿quién? De David, ¿verdad? Jacob se refiere a un justo permanente tanto de Israel como de Judá. Jesucristo es en definitiva el nuevo gobernante que guiará al pueblo de Dios. Tendrá acceso personal a Dios. Y eso lo leemos en el capítulo 30, versículo 21. Pero antes de que esto suceda, ¿verdad?, de que sucedan cosas bonitas, dice, la ira de Dios juzgará la impiedad de las naciones. Y yo creo que todo pecado pues tiene su consecuencia, ¿verdad? Y hay una paga. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que nosotros tener el cuidado de cada día pedirle perdón a Dios por las cosas que cometemos, porque somos seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa con la que luchamos todos los días. Siempre van a venir pensamientos o decimos cosas, acciones, gestos, lo que sea. Entonces, yo no quiero de verdad la ira de Dios sobre mi vida. Yo no quiero que Dios esté molesto conmigo porque yo vivo en una vida de pecado. No, sino que yo quiero que Dios vea en mí mi esfuerzo, mis oraciones, podríamos decir, mi forma de actuar, ¿verdad? Tratando de ser lo mejor posible. Eso es algo que nosotros debemos de hacer siempre. Siempre debemos nosotros de buscar hacer lo mejor para honrar a Dios, para que Él pueda sentirse, ¿verdad?, de alguna manera honrado, ¿verdad? De decir, estos son mis hijos, ¿verdad? Están orando, están leyendo, están haciendo esto, trabajan para mí, y qué bueno, de verdad. Si nos vamos a Jeremías 31, dice que este capítulo trata en general sobre el regreso de Israel. Ese pueblo es el remanente de todas las familias de Israel que volverían del cautiverio. Muchos fueron llevados por los asirios en el 722 a.C. y otros por los babilonios en el 605, en el 597 y en el 586. Dios los llevaría de regreso debido a su amor eterno por su pueblo. Israel tendría renovada alegría, paz, prosperidad y comunión con el Señor. Se pondrá punto final a la tristeza que sienten por la pérdida de sus hijos.
se arrepentirán sinceramente de los pecados y los recibirán con amor. Esto es como lo ideal, ¿verdad? De verdad, pedirle perdón a Dios por cada situación. O sea, si lo hacía el pueblo de Israel, lo podemos hacer nosotros también. Y dice que Él, ¿verdad? Dios no se recibirá con amor. Luego, aumentará el número de personas, Dios renovará su pacto con ellos y los enriquecerá con bendiciones espirituales. Lo vemos en el capítulo 31, los versículos 33 y 34. El nuevo pacto fue necesario, ya que el antiguo había sido escrito en piedra. Jeremías profetizó que el nuevo pacto sería escrito en el corazón del pueblo de Dios. Y esa es parte de los versículos de verdad muy bonitos, muy importantes que nosotros debemos de recordar. Que Dios escribe, ¿verdad?, en nuestros corazones que antes eran de piedra y que los convierte en corazones de carne. Jeremías predijo que Jerusalén sería reedificada y nunca más destruida. Y eso lo vemos en los versículos 38-40. Esta profética promesa tendrá su cumplimiento final durante el reinado de Cristo en la tierra. Luego vamos al capítulo 32, donde dice que Jeremías compra la heredad de Hanameel. El rey Sedequías había puesto en prisión a Jeremías por aconsejar de manera constante la rendición del ejército babilónico. Durante su encarcelamiento, el Señor le ordenó, eso lo vemos en los versículos 1 y el versículo 6, a Jeremías que comprara una heredad en su pueblo natal, que es Anatot, un sitio ya dominado por las fuerzas de Babilonia. Dice, al comprar la tierra, Jeremías mostraba la fe en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque estaba siendo obediente a lo que Dios le decía. O sea, Dios le decía a veces cosas extrañas a la mente humana, a los profetas, pero ellos confiaban porque venía de parte de Dios. Y yo creo que esa es la parte que a veces nos cuesta. Dios nos dice, haz esto, búscame, toca la puerta, se te abrirá. Dice todas esas cosas, pero nosotros decimos, creo que es demasiado bueno para ser verdad. Pero cuando es algo que viene de parte de Dios, como su palabra no falla. Si la palabra le dice que nosotros podemos tocar, ¿verdad?, una puerta y esa puerta se va a abrir. Si podemos pedir, ¿verdad?, Él nos dará. Si buscamos, vamos a hallar. Entonces, nosotros tenemos que no perder esa fe y creer que así será. Dice acá, Baruch era el amigo de confianza y el secretario de Jeremías. Después de la caída de Jerusalén, fue llevado a Egipto junto con Jeremías. Jeremías estaba desconcertado por la instrucción de Dios que comprara la tierra. Entonces, dice que precisamente dice porque en ese momento Jerusalén estaba a punto de caer. Así que le pidió a Dios entendimiento. Con los babilonios frente a los muros de la ciudad, el futuro parecía sombrío. Pero Dios le aseguró a Jeremías que mediante su poder, el pueblo volvería a la tierra. Dios le da un mensaje a Jeremías para que le comunique a su pueblo. Tiene que predecir la ruina completa de Judá y Jerusalén a causa de sus pecados. Y al mismo tiempo tiene que asegurarles que aunque la destrucción será total, no será definitiva. ¿Por qué? Porque Dios de verdad ama a las personas, ama a su pueblo, pero no ama el pecado. Entonces Dios tampoco quiere destruirnos, quiere acabar con nuestra vida, porque muchas veces, no sé si les ha pasado de escuchar a alguien que dice, es que Dios a mí no me quiere, yo salgo de una y me meto a otra, no veo la mía, ¿verdad? Y todo eso, y no es eso. O sea, no es que Dios quiera tenernos, como dicen, con la soga en el cuello, o que ponga tirados, ¿verdad?, que nos deje tirados en el suelo y no nos va a levantar. Claro que sí. Cuando nosotros nos podemos sentir así, Dios siempre lo va a hacer. Pero nosotros queremos a veces quedarnos caídos ahí en el suelo, derrotados, pero no lo buscamos porque decimos, bueno, ya morí, ya quedé, ya no voy a hacer nada. Y es cuando más nosotros tenemos que buscar de Dios, de saber de que las circunstancias nos pueden tener un poco agobiadas, las deudas, las presiones laborales, situaciones familiares, situaciones emocionales, o sea, todo. Pero tenemos que saber que al único que podemos ir y acudir es Dios y que siempre va a estar ahí para nosotros. De verdad, se lo digo, o sea, Dios siempre va a estar ahí. Entonces, eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel y no lo hacía. En el capítulo 33 se habla de una promesa de restauración de la prosperidad de Jerusalén.
Dice, este capítulo sigue la misma línea del anterior, del 32, confirma la promesa de la restauración de los judíos. No obstante, la presente desolación del país y la dispersión de su pueblo, se promete aquí que la ciudad será reedificada y restablecida. Dios le asegura a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que Él le contestaría. Los cautivos, después de serles perdonados los pecados, serán restaurados. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el versículo como sumamente clave aquí en Jeremías 33:3? Que dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y le dice a Jeremías, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. O sea, nuestra intimidad con Dios nos hace ver cosas que para otros no se ven. Porque Dios es tan bueno, ¿verdad? Que Dios nos ve clamando, de verdad. No sé si usted ha podido hacerlo, ¿verdad? Clamar a Dios no es lo mismo que orar. Orar es simplemente venir, Señor, gracias por eso, por lo otro. Pero clamar a Dios, eso viene como desde lo más profundo de nuestro corazón. Y clamar a Dios, buscar a Dios en los momentos donde más necesitamos de Él, donde nosotros queremos que una situación se mejore, que una situación sea diferente, nosotros podemos venir y clamarle a Dios y Él nos va a escuchar, de verdad, Él nos va a escuchar y va a hacer algo nuevo en nosotros. 3 de los pactos de Dios parecían haberse quedado rotos y perdidos mientras duró el cautiverio, pero aquí se promete en el nuevo pacto. Quedarán no solo restaurados, sino ampliamente rebasados. Tenemos el pacto davídico en el versículo 17, el levítico o arónico en el 18 y el abrámico en los versículos del 24 al 26. No vamos a entrar en detalles de estos pactos, ¿verdad? Porque se ve en otra materia, pero sí es importante que podamos leamos justo los versículos que aquí se mencionan para que podamos tener una mejor comprensión acerca de eso. Y luego tenemos a Jeremías 34, donde hay 2 mensajes que Dios hizo llegar mediante Jeremías. Uno, predecir el destino de Sedequías, rey de Judá, donde le decía que la ciudad será capturada por los caldeos y quemada, y donde Sedequías iba a ser prisionero, llevado a la presencia de Nabucodonosor y deportado a Babilonia. Y también, ¿verdad? Al momento de predecir el destino de Sedequías, se menciona también que no iba a morir a espada, sino en paz, ya que morirá reconciliado con Dios. Qué bonita forma de revelarle cómo iba a ser su final, ¿verdad? Y yo creo que no a todos nos encantaría saberlo, pero a Sedequías sí, Dios se lo permitió y Dios le dijo, no vas a morir así, atribulado, sino que vas a morir en paz. Y luego de las otras cosas es leerles las sentencias al príncipe y al pueblo por su forma traicionera de comportarse con Dios al poner de nuevo bajo esclavitud a los siervos ya liberados conforme a la ley. Luego de eso vemos en el capítulo 35 la obediencia de los recabitas. En el 36 vemos que el rey quema el rollo, dice la orden de Dios a Jeremías, es de escribir un resumen de sus profecías para que las recordasen y tal vez se arrepientan. Eso lo vemos de los versículos 1 al 3 de ese capítulo 36. Las instrucciones que Jeremías dio a Baruch es que escribiese lo que le iba a dictar, todas las palabras que Jehová había hablado. Luego vemos a Jeremías en prisión en el capítulo 37, donde dice que Nabucodonosor puso a Sedequías en el trono de Jerusalén como vasallo de Babilonia. Aunque Sedequías dice que no obedeció las palabras de Jehová, todavía quiso que Jeremías orara por Judá, esperando de alguna manera obtener la bendición del Señor. Eso lo vemos en el versículo 3. Aunque Sedequías era ya tributario del rey de Babilonia, había entrado en una coalición secreta con Egipto. Nabucodonosor vino a castigar a Sedequías por su traición y el rey de Egipto envió fuerzas para aliviar el asedio de Jerusalén. Los caldeos levantaron el sitio por medio del ejército de Egipto. Vea que una cosa condujo a la otra y Sedequías, pues, de alguna manera, pues el rey se sentía traicionado porque había hecho una alianza con Egipto. Jeremías, cuando tenía oportunidad, se retiraba de Jerusalén a la campiña. Eso lo vemos en los versículos 11 al 12. En este intento de escabullirse, fue aprendido como desertor. Ahí permaneció por muchos días hasta que el rey Sedequías envió a que lo trajesen a su presencia
para consultarle secretamente como embajador que era de Jehová. Jeremías aprovecha la ocasión para echarle en cara al rey y al pueblo el crédito que le habían dado a los falsos profetas. Es decir, ustedes creyeron en ellos y ellos no decían la verdad. Aprovechó la ocasión para presentarse una petición como prisionero injustamente encarcelado. El rey le concedió lo que él pedía, pues dio orden de que lo custodiasen en el patio de la cárcel, donde podía respirar al aire libre, y también ordenó que se le diera una torta de pan al día. O sea, qué privilegio de verdad de Jeremías. Iba a estar encarcelado, pero iba a estar al aire libre, porque dice aquí que iba a estar en el patio de la cárcel y lo iban a alimentar todos los días. O sea, Dios, por eso le digo, en medio de una situación extrema, Dios siempre está allí. O sea, Jeremías había creído en Dios. Jeremías sabía que Dios lo estaba cuidando, que Dios lo iba a proteger a pesar del lugar donde él pudiera estar. Dios iba a estar ahí y le iba a dar todo lo necesario. Bendito sea Dios por eso, porque lo mismo hace por nosotros. Dios nos da siempre todo lo necesario porque somos sus hijos. Luego está Jeremías en una cisterna. Dice que Jeremías había sido menospreciado por los príncipes y fue honrado por el rey, y ellos lo trataron como criminal. Por su fidelidad a Dios, vea, es metido en una cisterna por orden de los príncipes, por la intercesión de Ebed-Melech, un etíope. El rey ordena que sea sacado y es puesto de nuevo en el patio de la cárcel. Vea que a veces hay circunstancias, como le digo, que sentimos que nos ahogamos, que sentimos desfallecernos, pero siempre hay que buscar a Dios. O sea, Dios sacó a Jeremías de esa cisterna. O sea, nuevamente fue puesto en el lugar donde Dios había decidido que él pueda estar. Luego en el capítulo 39 vemos la caída de Jerusalén. Dice que de este capítulo 39 se narra las tantas veces predicha caída de Jerusalén. Después de 18 meses de asedio, Jerusalén cayó en poder del ejército caldeo. Sedequías intentó escaparse, pero fue apresado y hecho cautivo del rey de Babilonia, tal como se había dicho en un principio, en lo que habíamos estado viendo acerca de esa profecía. La ciudad de Jerusalén fue incendiada hasta los cimientos y el pueblo fue conducido al cautiverio. Los caldeos se portaron amablemente con Jeremías y lo tomaron a su cuidado por orden dada por Nabucodonosor a Nabuzaradán, capitán de la guardia. Jeremías fue entregado a Gedalías, quien fue hecho gobernador de los que fueron dejados en la tierra cuando la deportación de los judíos. También Ebed-Melech, por el favor hecho al profeta, fue protegido por Dios. Vea que los que nos hacen bien, también Dios los protege y los bendice, ¿verdad? Así que somos buena tierra, ¿verdad? Puede decir que nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Los que nos bendicen, Dios los bendice. Y eso es una promesa también que Dios le había hecho a Abraham y que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.